estamos hablando de aquí una persona pobre. Estamos hablando de un oficial del rey. Y él vino a Jesús no como primer recurso, sino como último. Si a usted le va mal en el amor, llame a este número. Si a usted le han dado mal de ojo, llame a este número. Pero cuando usted le cree a la palabra de Jesús, eso ya es totalmente diferente. Su fe ahora está, como Pastor yo dice, en otro nivel. Hermanos, estamos en una serie que estamos haciendo en Catedral de Fe. La iglesia en inglés la está haciendo y la estamos haciendo también en español. Y la serie que estamos haciendo es la serie que se llama Señales. Son milagros que Jesucristo hizo y que el libro de Juan nos dice, pero son milagros, pero Juan les llama señales, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la señal de cuando Jesucristo sana al hijo de un oficial de un rango alto. Pero el libro de Juan, en el capítulo 4, podemos dividirlo en 4 partes. En la primera parte del capítulo 4 del libro de San Juan, vemos la conversión de la mujer de Samaria. No sé si ustedes se acuerdan de esa mujer. Es una mujer que fue a traer agua en un pozo y Jesús se puso a descansar en ese pozo. Y vemos cómo esa mujer vino y se convirtió a Jesucristo porque tuvo un encuentro con el Señor. La otra parte que vemos, la segunda parte que vemos en el capítulo 4 de San Juan es cuando los discípulos fueron enviados a buscar alimento. En esos tiempos, hermanos, el Señor Jesucristo era un maestro. Él era un rabino más bien. Y las escuelas rabinas tenían sus estudiantes. Y parte del trabajo de los estudiantes era que ellos se encargaban de toda la preparación de su maestro. En otras palabras, su maestro se encargaba de enseñarle a sus discípulos. El maestro no se tenía que preocupar por su hospedaje, por su comida, por su ropa, aún por sus sandalias y sus zapatos. Eso era trabajo de los estudiantes. Tal vez algún maestro puede decir acá, ¿qué pasó con eso? Eso ya no se practica. Porque los estudiantes eran los que hacían eso. Ellos se encargaban de todo lo que le constituía a su maestro, ¿verdad? Y eso obviamente se ha perdido. Yo me acuerdo que en mi país, El Salvador, nosotros nos poníamos de pie cuando el maestro adentraba. Y todos teníamos uniforme. Esto no es algo que yo no miré en las escuelas de los Estados Unidos. Menos se ponían de pie cuando entraba el maestro. Pero era un tipo de respeto al maestro. Y obviamente Jesucristo era más que un maestro. Esa es la segunda parte. La tercera parte del libro de San Juan, en el capítulo 4, es la conversión de muchos samaritanos en Sícar. ¿Se acuerda cuando la mujer samaritana se convirtió? Y Jesús le dijo todo su pasado. ¿Qué fue lo que ella hizo? Ella corrió de regreso a su pueblo y se le olvidó el agua. Dejó su cántaro ahí. Y ella fue y le dijo a los del pueblo, hay un hombre que me dijo todo mi pasado. Y dijo, ¿será él el Mesías? Y esto impactó a ese pueblo. ¿Y qué pasó? Muchos, dice la palabra de Dios, se convirtieron por el testimonio de esta mujer. Esa es la tercera parte. Y la cuarta parte es cuando viene un oficial de rango alto a pedirle al Señor que sane a su hijo. Y esa es la parte que vamos a ver hoy en el libro de San Juan, capítulo 4, del 46 al 54. Si tiene su Biblia y si no lo puede ver en las pantallas, dice así. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera.
Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el privilegio de escuchar, Señor, tu palabra que es santa, Señor, y que viene a penetrar nuestros corazones, Señor, y tu palabra es la que trae fe a nuestras vidas, Señor. Yo te pido que hables a cada uno que está hoy aquí en Catedral de Fe, Señor. Pido, Señor, que usted se haga fuerte en mi debilidad, Señor, y que tú bendigas a cada uno que ha entrado a este santuario, Catedral de Fe, y que salgan con Jesucristo en su corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y Catedral de Fe dijo conmigo, amén. Denle un aplauso fuerte a Dios por su palabra. Disculpen, hermanos, se nos olvidó anunciar. Hoy los jóvenes no tienen clases. Así es que si sus hijos se van con Mayra, a la directora de los jóvenes, no tienen clases. Así es que es muy posible que ellos tienen que regresar al santuario. Disculpe, se nos olvidó decirle eso durante el servicio. Los jóvenes no tienen clase hoy, deberían de estar en el santuario. Amén, hermanos. Ok, gloria a Dios. Entonces, hermanos, vemos la historia de este hombre que viene a Jesús. Y comenzamos otra vez en el 46, donde dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En otras palabras, este fue el primer milagro que hizo Jesús. Él convirtió el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Ahí comenzamos. Estamos hablando de un hombre que se trataba de un hombre que no era cualquier persona. No estamos hablando de aquí de una persona pobre. Estamos hablando de un oficial del rey, una persona con posibilidades monetarias, una persona con poder, una persona con influencia, una persona que tenía todas las posibilidades de poder ofrecerle tal vez los mejores doctores a su hijo o poder proveerle lo que estaba disponible a su hijo que estaba enfermo en ese momento. Porque aquí tenemos que asumir algo, que esta persona que tenía influencia tuvo que haber tratado algo con su hijo para que su hijo sanara antes de venir a Jesucristo. Tenemos que asumir eso, porque era un hombre con posibilidades. No estamos hablando de alguien que no tenía acceso a los recursos de ese tiempo. Estamos hablando de alguien que posiblemente era rico, era un oficial y estaba cerca a la política, pero vemos que este hombre muy posiblemente no pudo encontrar la respuesta para poder tratar de bajarle la fiebre o sanar a su hijo que él quería mucho. En otras palabras, lo que quiero recalcar aquí de esos primeros versículos del 46 al 47 es que nosotros por lo general tratamos algo más antes de tratar a Dios. Y aunque la escritura no dice que él trató antes algo de venir a Jesús, tenemos que asumirlo. Porque ¿quién de aquí no trata hacer lo que le parece en vez de hacer la voluntad de Dios? Porque si me va a levantar la mano, déjeme agarrar su autógrafo. Y nos vamos ya y ya no hay que predicar. En otras palabras, tenemos que acordarnos que esta persona tuvo que hacer algo. Y él vino a Jesús no como primer recurso, sino como último. Tenemos que ver eso. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué me detengo a ver esto? Porque nosotros como latinos buscamos muchas otras cosas antes de buscar la solución en Jesús. Yo por lo general los viernes voy y compro una docena de donas, hermanos. No para mí, es para mis amigos.
Me gustan los viernes traer donas, ¿verdad? Y cuando yo fui a esa tienda, es una tienda de asiáticos, vietnamitas, pero allí pues hay propaganda latina, siempre, ¿verdad? Que se vende que se vende lo otro. Y de repente cuando estaba esperando que me dieran mis donas, veo que estaba otra propaganda ahí que decía, si a usted le va mal en el amor, llame a este número. Si a usted le han dado mal de ojo, llame a este número. Si a usted quiere mejor que le vaya mejor en el trabajo, si quiere que le digan en el futuro, si quiere esto, si quiere lo otro. Y yo dije, wow. Y había una lista, hermano, de todo lo que usted podía resolver al llamar ese número. ¿Se acuerda? También en el canal 48 antes salía mucho que llamabas a tal persona y tú dinos y aquí resolvemos tu problema. Hermanos, ¿cuántos no han llamado a ese número? Y han buscado solución a los problemas de otra manera. Y eso, hermano, es jugar con juego. ¿Cuántos se han atrevido a que les echen las cartas para que les digan su futuro, para que le resuelvan sus problemas por salir de su problema? ¿Y sabe qué, hermano? Es una mentira eso. El futuro solo lo sabe el Señor, no lo sabe el diablo. Denle un aplauso a Él. Se lo digo porque nuestras canales de televisión están llenos de todo eso. Ya el único que ya no he visto es a Walter Mercado, pero antes era muy famoso él. Y muchos le escuchaban, ¿verdad? Y él hablaba de una manera muy general, ¿verdad? Pero, hermanos, todas esas cosas son abominación al Señor. Son abominación al Señor. Buscar la respuesta que solamente Dios puede dar a través de razonamientos humanos es pecado contra Dios, hermanos. Y nuestra gente latina busca soluciones de esa manera. Yo me acuerdo que antes, cuando yo era muy pequeño, iba a la pulga y ahí miraba también un lugar donde estaba una mujer psíquica. Y le pagaban y la gente entraba para que le miraban en la bola de cristal y le dijeran su futuro. Y yo digo, wow, santo Dios, lo que buscamos antes de buscar a Dios. Pero lo que vemos acá, hermanos, que este hombre vino a Dios porque él no pudo encontrar la solución a la enfermedad de su hijo a través de sus recursos. Tenemos que ver que él intentó algo más antes de venir a Dios, porque ¿sabe cuánto se tardó ese oficial para llegar a Jesús? No se tardó una hora, se tardó un día para llegar. No estamos hablando de alguien que fue de aquí a media hora, tuvo que viajar para ir a Jesús cuando él había escuchado que él venía acá. Mire, le voy a dar un ejemplo tan claro también. El sueño norteamericano. Acá, cuando usted ya está acá, el sueño norteamericano es tener casa. Pero cuando estamos en nuestros países latinos, el sueño norteamericano es venir a los Estados Unidos y hacer una mejor vida. Pero ¿quién le dijo a usted que hiciera eso? No fue Dios, fue usted buscando esa solución. Porque Dios te puede proveer a donde Él esté. Dios dio agua a los judíos en medio del desierto. Dele un aplauso a Dios por eso. Se lo digo por esta razón, porque Dios no limita que usted viva en México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Argentina. Lo que le estoy tratando de decir, y no estoy diciendo que está mal que esté acá, no le estoy diciendo eso, pero lo que le estoy tratando de decir acá es que muchos caemos en el error de este hombre, este gran oficial, que nosotros intentamos cualquier otra forma antes de venir a Dios. Intentamos todo. Y no estoy diciendo que todos acá en los Estados Unidos estamos por una mal razón. Muchos están aquí por asilo político, porque en sus países habían guerra. En Centroamérica había mucha guerra, en los países de Nicaragua, Honduras, El Salvador. Y muchos emigraron a los Estados Unidos por persecución, porque los podían matar, porque sus países estaban peleándose. No estoy diciendo que todo es así. Algunos hemos sido bendecidos en la tierra de los Estados Unidos, que nos ha abierto las puertas, aunque tengamos problemas y aunque los tiempos estén inciertos.
Dios tiene misericordia de nosotros. Pero lo que estoy tratando de decir es que el hombre y la mujer, y aún el cristiano, se mueve primero por lo que él piensa y no por lo que Dios le dice hacer. Así es que es algo muy importante ver que Dios no tiene que ser el segundo lugar en nuestra vida, sino el primero. Hermano, denle un aplauso fuerte a Dios por eso. Porque obviamente ahora todos estamos peleando que el presidente Trump quiere sacar a muchos que no estamos bien en este país. Y sabe que ellos tienen derecho a decir y poner leyes y todo eso. Pero sabe que si usted es un hijo de Dios, usted está llamado a confiar en el Señor. Si usted se llama un cristiano, usted está llamado a confiar en Él. Y le voy a decir otra cosa, si usted se llama un cristiano, usted está llamado a obedecer las leyes de este país, porque Dios le dice que usted obedezca esas leyes. Por ejemplo, pagar sus impuestos. ¿Sabía usted que Jesús pagó sus impuestos? ¿Qué fue lo que Dios le dijo cuando vino al templo? ¿A quién se le cobran los impuestos? Esto está bueno para los que hacen impuestos, porque acaban de cobrar sus cheques, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que Jesús dijo? ¿A quién se le cobra impuestos? ¿A los hijos o a los extranjeros? Es al extranjero, ¿verdad? No se le cobra a los hijos. Pero Jesús le dijo, para no hacerles caer o no hacerlos pensar mal, vamos a pagarle los impuestos. Y él fue a que sacaran una moneda de un pescado y pagó sus impuestos. Jesús, que no tenía que pagar impuestos, demuestra y dice, yo sigo la ley. Y demuestra y se hace consolidario con su pueblo. Así es que yo le animo, confíe en Dios. Yo no sé si usted está acá porque Dios le dijo que viniera a los Estados Unidos, pero si está acá, buena hora, usted está llamado a comportarse y ser un ciudadano ejemplar de su ciudad, de su comunidad. Y eso es lo que Dios llama, y estamos viendo que Pablo dice eso cuando él estaba bajo el dominio romano, que era un gobierno, no comparado a los Estados Unidos, ellos eran más malvados, hermanos, eran un gobierno malvado, pagano. Si usted cree que los Estados Unidos está mal, hermano, hace 2000 años la gente, el pueblo de Dios pasó por tiempos más duros, mucho más. No es la primera vez que el pueblo de Dios está pasando persecución en su vida. Esto ha sido una repetición que siempre pasamos en los caminos de Dios, pero demostramos que confiamos en Dios cuando ponemos nuestra fe en Él. Amén, hermanos, denle un aplauso a Dios por eso. Usted tenemos que ver que no podemos hacer que nuestra vida cristiana se maneje por la fuerza de nuestra carnalidad, sino por lo que Dios dice. El versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Hermano, hay una razón por que Dios hizo todas estas señales y milagros. La razón por que Jesús hizo las señales y milagros fue porque las señales autentificaban que Jesús era quien Él decía que era. Porque Jesús lo dijo, si no hago esto, no creerán, no creerán. Sabemos que Jesús hace un papel acá y hace un rol como nuestro Salvador y nuestro mediador. Así como Moisés hizo un rol en el Antiguo Testamento, siendo el mediador en el Viejo Testamento, que fue Moisés. Y si se da cuenta, Moisés también tuvo una gran concentración de milagros en su vida ministerial. ¿Se acuerda de las plagas? ¿Se acuerda cómo él puso su vara en el río Nilo y el río Nilo se hizo sangre? Cómo él hizo todas las 10 plagas que atacaron al pueblo de Egipto y el pueblo de Israel no sufría ningún daño. ¿Se acuerda de eso? Toda esa concentración de milagros estuvo abajo del ministerio de Moisés, que es un tipo de Jesucristo. Se concentra en la vida de Moisés para autentificar que Moisés era quien Dios llamó para libertar al pueblo de Dios. Y de igual manera, Jesús va con el papel de Moisés, pero en el Nuevo Testamento. Pero Él es más que Moisés, porque Él fue el que llamó a Moisés para libertar al pueblo de Israel de las garras del pueblo de Egipto. Den un aplauso a Dios por eso.
En el versículo 49 miramos que dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Cuántos de ustedes han orado de esa manera ante el Señor antes? Fíjense bien aquí lo que le está diciendo este hombre al Señor. Le dice, Señor, mi hijo se puede morir en cualquier momento y necesito que vengas. Aquí está un ser humano diciéndole a Dios, Señor, se te puede acabar el tiempo. Esto es urgente que mi hijo venga. Y posiblemente muchos aquí le oramos a Dios con sinceridad. No estoy diciendo que está mal, pero hermano, yo le quiero decir algo acá. Que el Dios que usted y yo servimos es el Dios del tiempo. Él es el que controla el tiempo. Y Él lo tiene todo matemáticamente calculado en su vida. Él nunca llega tarde a su vida. Él sabe cuándo Él va a llegar. Nosotros no podemos apurar la voluntad de Dios en nuestra vida. Él llega cuando Él va a llegar. Usted se puede preocupar. Dios nunca se preocupa. ¿Sabían que Dios nunca se preocupa? El que se preocupa es uno. ¿Sabía usted, hermano, que los animales que son parte de la creación, ellos nunca se preocupan? La Biblia dice que miren los campos, dice que no trabajan, no hilan, mas Dios los viste todos los días, dice. Miren las aves del campo, los animales del campo, no se preocupan, dice, mas mi Padre Celestial, dice, les da de comer todos los días, dice. ¿Qué acaso no valéis más ustedes? Les dice, hombres de poca fe. En otras palabras, les dice, mi creación, todo lo que he creado, nadie se preocupa. Yo nunca veo a un pájaro triste, preocupado porque no va a poder cubrir la renta de su nido, hermano. Yo nunca he visto un león que dice, no sé a dónde voy a dormir. O un oso preocupado con estrés porque no dice, no sé a dónde voy a hibernar este invierno, ¿verdad? Sin embargo, el que lo hace es el que tiene la promesa de Dios. Usted y yo tenemos la promesa de Dios, hermano, que si Dios se preocupa de la creación, Dios se puede preocupar por usted, hermano. Hermano, en la presencia de Dios, el estrés se tiene que ir. El estrés, la preocupación se tiene que ir y el estrés y la presencia de Dios no conviven juntos. Porque donde hay paz, no puede haber preocupación. Y esa es la paz que el mundo no da, que solamente Cristo puede traer a nuestros corazones, hermanos. Hermano, la Biblia dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice. Y si se acuerda, Marta, su hermano se le murió, que se llama Lázaro. Y Jesús llegó 3 días tardes al velorio. Y cuando llegó, Marta le dijo, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano viviera hoy. Y ¿sabe qué? Lo interesante de la historia de Lázaro, yo creo que ya se las he contado, es que Jesús no le respondió. Lo interesante de esa historia es que Jesús lloró con ella. Qué interesante que Jesús lloró con el Hijo de Dios. El creador de los cielos, el que tenía el poder en sus manos de resucitar a Lázaro, no resucitó a Lázaro de inmediatamente, sino que tomó su tiempo de sufrir con esta mujer. Vemos ahí la ternura del Dios que usted y yo servimos. Y ahí fue cuando le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él le manda a los hombres que remuevan la roca y le dice, y él le llama a Lázaro y le dice, Lázaro, levántate. Y ese hombre que estaba muerto, que huelía mal, de repente cuando oyó la voz del Creador, su sangre empezó a correr sobre su cuerpo otra vez. Sus tejidos se volvieron a ser jóvenes y él que estaba muerto se levantó porque su Creador lo llamó a la vida. Denle un aplauso a Dios por eso. ¿Qué es lo que Dios quería enseñarle ahí? Yo soy el Dios que está en control del tiempo. A mí el tiempo me pertenece a mí. Y eso es lo que tenemos que ver, que a Dios nosotros no podemos apurarlo. Dios nunca llega tarde, hermanos. Dios está atento a nuestras necesidades, a las necesidades de sus hijos. Cuando Josué
el general Josué estaba en la batalla, Dios nunca lo abandonó, hermanos. En una batalla que él estaba peleando, se empezó a oscurecer. ¿Y sabe lo que Dios hizo para que el general Josué pudiera ganar la batalla contra sus enemigos? Él detuvo el sol. Y el sol se detuvo, hermano, para que ellos pudieran ganar la batalla. Den un aplauso a Dios por eso. Estamos hablando del Dios que tiene control del tiempo, y ese es el Dios que usted y yo servimos. Obviamente eso era algo que el oficial del rey no sabía, porque nosotros no tenemos control del tiempo, pero el Señor sí tiene control del tiempo. El versículo 50 dice así: Jesús dijo, ve, le dice, tu hijo vive, le dice. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí hay unas cosas muy interesantes, hermano, que quiero tomarme el tiempo de ver. Lo primero que pasó acá es esto: que el hombre creyó, dice, la palabra que Jesús dijo. Y eso es clave, hermano, porque aquí hay una diferencia que yo quiero hacer. Creer en Jesús es una cosa, y creerle a Jesús es otra cosa. ¿Sabe usted quién le cree a Jesús? Los demonios. Ellos creen en Jesús y le tiemblan en su presencia. Si usted cree en Jesús solamente y ahí llega su fe, usted califica para ser un demonio y no se ofenda por eso. Pero cuando usted le cree a la palabra de Jesús, eso ya es totalmente diferente. Su fe ahora está, como Pastor yo dice, en otro nivel. Porque creerle a Él, esa es la batalla del cristiano. Creerle en lo que Jesús dice. Porque Él sabía que había un Señor. Cuando este hombre vino a pedirle ayuda a Jesús, Él no venía por buscar la salvación, hermanos. Él no venía porque venía al Mesías. ¿Por qué venía Él? Por su necesidad. Porque sabía que Él era un trabajador de milagros. Así como tal vez muchos venimos a Catedral de Fe porque sabemos que Dios puede hacer algo por nosotros. Pero la verdad, hermano, es que muchos no venimos porque queremos que Él sea el Mesías de nuestra vida. Venimos a la iglesia tal vez por nuestra necesidad. O venimos a la iglesia por nuestra culpabilidad. O venimos a la mesa del Señor por lo que Él tiene en la mesa. Pero no venimos para que Él ejerza su señorío sobre nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer en su vida, ejercer su señorío sobre su vida. La clave acá, hermano, es que dice, Él creyó en la palabra que Jesús dijo. Pero no solamente creyó, porque Él dice que Él creyó lo que Jesús dijo, y luego ¿qué fue lo que Él hizo? Jesús le dijo, ve. Tu hijo vive. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Él se fue y obedeció lo que Jesús le dijo. Solo le dio una palabra. Le dijo, ve, tu hijo vive. Él no discutió con el Señor y él se fue a emprender camino creyéndole que el Señor iba a cumplir su palabra. Hermano, entonces lo que vemos acá es que primero le creemos en la palabra de Jesús y luego lo que hay que hacer en nuestra vida es obedecerle. Si nosotros hemos creído en el señorío de Jesucristo en nuestra vida, lo que nosotros vamos a desarrollar después, la actitud que vamos a desarrollar es que yo le voy a obedecer al Señor. Yo voy a hacer lo que Él me dice. Yo voy a ser el esposo que Él me llama a ser. Yo voy a ser el hijo que Él me llama a ser. Yo voy a ser el estudiante que yo voy a ser. Yo voy a ser el pastor que Él... ¿Alguien me está escuchando acá? Yo voy a hacer lo que Dios me dice que yo tengo que hacer en mi vida, porque tengo que demostrar que hay obediencia en mi vida. Y sabe que el Señor es el único que puede ejercer su señorío sobre su creación. Y usted y yo somos creación del Señor. El Señor no pide permiso en su vida. Yo sé que muchos aquí piensan que Dios le tiene que pedir permiso, pero Dios es su Señor y usted es el servidor. Hay una diferencia. El Señor no pide permiso.
Así que cuando yo desobedezco lo que Dios demanda de mi vida, eso se llama pecado, se llama transgresión contra la voluntad de Dios. Y eso me pone no en la voluntad de Dios, sino fuera de la gracia de Dios, porque hemos cometido pecado contra Él al no obedecer lo que Dios dice en nuestras vidas. Deuteronomio lo dice muy bien, dice, primero nosotros obedecemos, y cuando nosotros obedecemos y damos el primer paso de obediencia en nuestra vida, el segundo se encarga Dios de darnos las fuerzas, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, pero usted tiene que poner la obediencia. Y Dios le va a dar las fuerzas. Denle un aplauso a Dios por eso. Eso es lo que podemos ver en el versículo 50. En el 51 dice así: cuando ya él descendía, hablando ya del hombre que iba de regreso a ver a su hijo, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. En otras palabras, el milagro que el Señor hizo, la señal que Dios hizo, fue tan impactante que los siervos que se habían quedado esperando en la casa se dieron cuenta que algo extraordinario había pasado, porque la fiebre se fue de repente. Y ellos salieron a encontrar a su amo para darle las buenas noticias, que el que se estaba muriendo ahora ya está bien, ahora tiene salud. Porque él fue para allá y se encontraron en el camino, dice la Biblia acá. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Y el 52 dice así: entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. En otras palabras, a la misma hora que Jesús le dijo: tu hijo vive, él sanó estando en otro lugar. Y Dios acá se mueve a misericordia con este hombre, dándole a dar cuenta que Él está en control del tiempo y de la distancia. Y que para el Señor no hay distancia. Y que Él puede sanar a alguien que está acá y a alguien que no está acá. Denle un aplauso a Dios por eso. Sabemos, hermano, cómo Dios aquí se mueve en la necesidad de este hombre, ayudándole a su fe. Porque tenemos que recordar que este hombre no vino por buscar al Mesías. Él vino por buscar su necesidad que fuera cumplida delante de Dios. El versículo 53 dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Fíjese bien, qué interesante lo que pasó acá. Que él creyó primero, los de su casa fueron testigos, y luego ellos también creyeron. Fíjense bien, no dice aquí que se asombraron en el milagro, dice que creyeron. En otras palabras, se convirtieron. ¿Y quién los convirtió? El Señor. Porque el Señor es el que da el don de la salvación. Y si usted tiene el don de la salvación, es porque Dios se movió en misericordia a su vida. Denle un aplauso a Dios por eso. ¿Y sabe por qué esto es importante, hermano? Porque estamos hablando que esta era una persona, un representante del rey. Una persona posiblemente del gobierno romano. Y esta persona se convirtió. En otras palabras, tuvo que haber un cambio extraordinario en esa casa. En esa casa las cosas cambiaron. ¿Y sabe qué, hermanos? Es interesante que en la vida del cristiano, cuando él cree, su vida, su casa tiene que cambiar. Es lo que continúa. Si su casa no está cambiando, yo le pregunto a usted: ¿qué está pasando? ¿Usted ha creído en el Señor? Si usted ha creído en el Señor, eso es lo que sigue. Eso es lo demás que sigue. Usted tiene que ser la luz en su hogar. Porque en este narrativo es lo que estamos viendo, que él creyó y también su casa creyó. En otras palabras, cuando viene la salvación de Dios a nuestras vidas, podemos ver que eso afecta a todos los que están en la casa.
Ayer estábamos nosotros con los hombres y estábamos escuchando al predicador y estábamos en el patio y le habíamos puesto una luz cerca de su Biblia porque se iba a empezar a oscurecer. Y yo noté algo, porque soy muy observador. Mi esposa le llama, no quieres metiche, lo que pasa. No, el observador es metiche. Pero cuando se estaba oscureciendo, yo miraba que la lámpara que le habíamos puesto al pastor cada vez alumbraba más, porque se estaba oscureciendo. Así como la luz eléctrica alumbra y cuando está apagada hay oscuridad y usted entra a su casa y prende el switch, y cuando prende el switch inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? La oscuridad desaparece porque la luz ha venido. Eso es lo que pasa cuando Dios viene a su vida. Luz tiene que entrar en su hogar. Denle un aplauso a Dios por eso. Hay unas cosas que tiene que transformar Dios en su hogar, hermanos. La luz no se puede esconder, tiene que alumbrar. Mira, la luz hace dos cosas. La luz de Cristo hace dos cosas. La luz lo que hace, expone el pecado en nuestras vidas. Y esa es la razón por qué muchos no queremos venir a los caminos de Dios, porque la luz expone el pecado. La luz o convierte a los demás, o lo que va a hacer, los demás se van a alejar de la presencia de Dios, porque la luz expone nuestras fallas, expone nuestro pecado. Eso es lo que la luz hace. Aquí podemos ver que la luz acá expuso la oscuridad de la casa de este hombre, sanó al enfermo, pero también los convirtió. Mira, hermano, acá vamos a salir de dos maneras. Vamos a salir amigos o enemigos, pero en medio no vamos a quedar. Aquí hay dos tipos de personas. Los que están recibiendo convicción de Dios porque su palabra está siendo predicada, no es palabra, lo están tomando y Dios está tratando en sus vidas. ¿Okay? No porque yo la predico, sino porque es la promesa de Dios. Y está el otro que no lo está recibiendo y que dice, eso no es para mí. Y el que se está justificando. En otras palabras, está el que lo está recibiendo con gozo en su corazón y el que está como un árbol de madera que no le entra en su vida. Hay dos tipos de personas acá, pero en medio no hay ninguno. En medio no hay ninguno. Usted está aquí o está allá, pero en medio no está. Y yo le quiero decir algo. Cristo quiere alumbrar tu casa. Deja que Cristo alumbre tu casa y que cambie toda tu casa. Dale un aplauso a Dios por eso. Soy yo, valga la redundancia, hermano. Cuando venimos a Cristo, como esta casa que vino a los caminos de Dios y creyó en Jesucristo y cambió toda su casa, eso implica que hay un cambio en nuestra vida. Eso implica que hay un cambio en nuestros corazones. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 19, no lo tengo en la escritura, pero ahí está toda la historia. Cuando Pablo y Apolos andaban predicando por 3 meses, en esos tiempos sabían que también habían brujos, habían personas que se metían con la hechicería y con magia negra y todo eso. Y con eso estaban peleando Apolos y Pablo y con la filosofía de los griegos, los grandes los que pensaban de manera extraordinaria, y aquellos que se metían a servir de lleno a las cosas del diablo. ¿Y sabe qué? Muchos, dice la Biblia, que creyeron en Jesús y se convirtieron a Él, dice en los últimos versículos del capítulo 19. Pero hay algo interesante ahí que dice en Hechos 19, en los últimos 2 versículos, dice, y ellos tiraron y quemaron sus libros, que valían 5,000 platas. Hermano, estas personas que estaban al servicio de Satanás, no solamente lo practicaban, no eran novatos, eran profesionales. Ellos tenían hasta libros en este tipo de cosas. Hermano, un libro hace 2,000 años era algo muy caro.
tirar su biblioteca hace 2000 años era algo muy caro. O usted y yo no miramos un libro como algo tan preciado hoy. Hay libros que, imagínense, hace 2000 años, ¿cuánto costaba un libro cuando no existía la imprimidora todavía y todo tenía que ser escrito? El que tenía acceso a un libro era porque tenía acceso monetario. Y estas personas que servían a los asuntos de Satanás tenían acceso a poder comprar estos libros. ¿Y qué dice la Biblia? Ellos cuando se convirtieron, quemaron sus libros. Mi pregunta es ahora, ¿quién les dijo que quemaran sus libros? El Espíritu Santo los guió en sus vidas a lo que tenían que dejar y abandonar su vida pasada. Eso es lo que a mí me intriga de ese versículo, que ellos, alguien les dijo. No les dijo Pablo, no les dijo, tal vez le predicaron, pero cuando se trataba de los detalles de la vida, el Espíritu Santo te va a indicar lo que tienes que hacer. Y aquí, hermanos, no tenemos falta de que el Espíritu Santo no nos guíe. Lo que pasa es que el cristiano resiste a la voz del Espíritu Santo. Usted como cristiano tiene que pensar, si yo he creído en Jesucristo, ¿qué es lo que yo estoy resistiendo en mi vida? Fíjese, Timoteo, a los hombres, 1 Timoteo 2:8 dice aquí, quiero pues que todos, en todas partes, los hombres oren levantando las manos al cielo, con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Esto es para los hombres, lo que Pablo le dice en el libro de Timoteo a los hombres. Pero fíjense bien que al hombre le dice que levante las manos al cielo con pureza de corazón. ¿Y sabe qué? ¿A dónde es donde el diablo ataca más al hombre? En su pureza, en su matrimonio. ¿Sabe cómo se ha filtrado en las iglesias lo que es la pornografía? El mirar en otras partes, el mirar a otras mujeres. ¿A dónde es el diablo está atacando? En la pureza del hombre. Es ahí donde ataca, y es donde ahí le dice a Pablo a Timoteo que todo hombre levante manos al cielo, pero que lo haga con pureza, que lo haga porque se ha santificado para las cosas del Señor. Eso es lo que Dios está haciendo acá en las palabras. El Espíritu Santo aquí le está dando instrucciones a usted. Este miércoles pudimos ver cómo hermana Ana Cruz y hermana Graciela Borge enseñaron sobre la vida de Ruth. Y vemos como Ruth, que era una mujer moabita, no era una mujer israelita, sino que era una mujer moabita que se le murió su esposo y ella quedó solamente con su suegra. Y su suegra, que era israelita, le dijo, ya no tengo ningún hijo, así es que, hija, le dije, vete con tus padres. Pero esta mujer moabita había notado algo diferente en la vida de su suegra. Y cuando ella tuvo la oportunidad de poder volver a rehacer su vida, ella le dijo a su suegra, tu Dios va a ser mi Dios. Y a donde tú vayas, yo iré. ¿Por qué hizo eso ella? Porque ella vio algo diferente en la vida de su suegra. Y que su suegra servía al Dios verdadero, hermanos. Denle un aplauso a Dios por eso. Y ella se va con su suegra, aunque su suegra le dijo que no se fuera con ella, le insistió, y cuando se dio cuenta que no podía, le dijo, pues ven conmigo, hija. Y ella fue con su suegra de regreso, y ella se dedicó a hacer trabajo de hombre, a recoger lo que dejaban los campesinos en los campos, porque antes había una regla que cuando usted recogía su cosecha, usted tenía que dejar, si se le caía algo, usted tenía que dejarlo ahí, no podía levantarlo, porque eso era para las viudas y los huérfanos y los pobres. Fíjense cómo Dios piensa en todos. Y eso es lo que ella hacía, ella iba a recoger lo que quedaba ahí. Y ella fue ahí cuando salió su redentor, el hombre que se casó con ella y que la iba a redimir. Ese hombre que la redime es Jesucristo en nuestra vida. Y ella, la moabita, es la gentil como usted y yo, que venimos a Dios y nos convertimos. Y su suegra termina siendo ¿quién?
el Espíritu Santo que la guía en su vida y ella obedece y Dios la redime, así como nos redime a usted y a mí. Denle un aplauso a Dios por eso. ¿Vale la pena seguir a Dios y al Espíritu Santo? Claro que sí, porque Dios nos va a guiar a donde hay pan, a donde hay cosecha. Dios nos tiene el mejor interés en nuestra vida, hermanos. Pero sabe que también aquí Dios le dice algo, le dice Pablo a Timoteo también a las mujeres. Es en el mismo capítulo. Así como en el 12:8 le dice a los hombres sean puros, en el 2:9 le dice esto a las mujeres. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas vistan decorosamente, con modestia y con recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Fíjese bien, si el apóstol Pablo tuvo que decir eso hace 2000 años, esto es para hoy también. Y aunque la mujer no tiene que vestirse mal, claro que tiene que vestirse bien, pero aquí el apóstol Pablo pone un énfasis, que tu vestidura tiene que ser de buenas obras. Eso es lo que tiene que abundar más en tu vida. No es malo ponerse, pero no es malo vestirse mal, pero tu vestidura tiene que ser para el Señor. Tu vestidura física, tu vestidura espiritual tiene que honrar a Dios. Yo con esto en mente te digo, hermano, si tú has creído en el Señor, en tu vida tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio en tu corazón, yo te digo que tú examines tu vida. No vale la pena venir a la iglesia y no examinar nuestra vida y que nuestra casa no esté cambiando. Mi casa tiene que cambiar, hermanos. Y nosotros no podemos dejarle que Dios, voy a esperar que Dios haga esto, voy a esperar que Dios me conmueva. Hermanos, Dios nos dice todos los días que cambiemos. Dios reclama de nuestra vida que nosotros le entreguemos toda nuestra vida a Él. Dios lo demanda, Él me lo demanda a mí todos los días. Pero la cosa es, ¿le voy a responder yo al Señor? ¿Le voy a decir que sí? ¿Le voy a decir que no? Nosotros no podemos decirle no, sino que si hay una salvación verdadera en nuestra vida, tiene que haber una conversión real en nuestra vida. Y como hay una conversión real en nuestra vida, nuestra casa tiene que cambiar. Tiene que haber luz donde hay oscuridad. Muchos de ustedes ni siquiera le han hablado a su vecino de Cristo. Y ustedes son la luz del mundo. No te atreves a ir ni siquiera al otro lado del camino para saludar a tu vecino que todos los días se va al trabajo, ni al de la derecha, ni siquiera al de la izquierda. Pero tú dices que quieres ir a una misión. Está la misión enfrente de tu casa. Están tus amigos, están tus familiares. ¿Cómo tú vas a amar a Dios si no puedes amar a tu propia familia? ¿Cómo tú vas a amar a Dios si no te cae bien cuando vas en tráfico y el chino que va enfrente de ti te va estorbando? ¿Cómo vas a amar a Dios que no ves si no amas al que ves? ¿Si te das cuenta cómo Dios trabaja en nuestras vidas? Interesantemente, para terminar, ¿qué es lo que Dios te pide en la vida, hermano? Los 10 mandamientos en el Viejo Testamento se traducen a 2 mandamientos en el Nuevo Testamento. El primero es que tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Él es el primero en tu vida. Pero el segundo es casi igual. Tú tienes que amar a tu vecino como a ti mismo. Si tú no te atreves a amar a tu vecino, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Si te das cuenta de la discrepancia que hay ahí, si tu vecino, posiblemente, ponte a pensar, ¿qué es lo que tu vecino piensa de ti? No estoy diciendo que eso determina tu salvación. Oye, pero eso te da una buena idea. ¿Cómo ellos te ven? ¿Sabía usted que el pastor Rick Warren, sus vecinos lo conocían a él? Y a él lo criticaba mucho por todas lo que él decía,
cuando él le preguntaban de cosas bíblicas, y sus vecinos decían, si todo el mundo conociera al Rick Warren que nosotros conocemos, o sea, sus vecinos decían, es un hombre extraordinario. Y sabe que eso es lo que pasa en la vida del cristiano. Tú te conviertes en una persona extraordinaria para los caminos de Dios. Y la gente allá te necesita. Ellos no pueden ver a Cristo, pero pueden verte a ti. Y tú eres la luz del mundo. Jesús dice que Él es la luz del mundo, pero luego Él dice, ustedes son la luz del mundo. Y los demás allá necesitan a Cristo. Y solo pueden verte a ti. Vamos a orar, hermanos.